En esta guía lo que vamos a probar es que si tenemos una asociación de funciones diferenciables, de tal forma que nuestra asociación converge uniformemente a una función f y las derivadas convergen uniformemente a la función g, esto que está aquí, entonces vamos a probar que la derivada de f, el límite de los fn, es g. Entonces, en esencia, lo que estaremos probando es que no puede intercambiar el límite con la derivada. Básicamente, esto de aquí. ¿Okay? Entonces, nos dicen que dejemos x y h fijos. Eso sí, que x y x más h estén en el intervalo. Y tomemos un epsilon positivo. Bueno, la primera parte es ver que esta resta es menor que el supremo de f' de m menos f' de m. Esta resta en particular es importante porque cuando tomamos el límite, cuando h va para 0, aquí tenemos la derivada de fm y de fn, ¿verdad? Esto de aquí es en esencia la derivada. Nosotros sabemos que si tenemos una función q de x, nosotros sabemos que q' de x, por definición, es igual al límite cuando h va para 0 de q de x más h menos q de x sobre h. ¿Okay? Entonces, tenemos básicamente la definición del límite de las derivadas, solo que ahorita no estamos tomando límites. La primera parte nos dice que mostremos que esta desigualdad va a ocurrir y esto debería ser para cualquier n y m. O sea que ahorita la hipótesis de los límites no nos va a servir porque queremos probarlo para toda n y m. Para verificar esta desigualdad, podemos usar el teorema del valor medio. Recordemos que el teorema del valor medio dice que q de b menos q de a es igual a b menos a por q' de c para algún c en el intervalo AB, aquí suponiendo que q sea diferenciable. Entonces vamos a tomar q como la resta de fm de x menos fn de x. Así, lo que tenemos aquí arriba es la diferencia. Entonces podemos ver que q de x más h menos q de h, esto termina siendo igual a fm de x más h menos fn de x más h y luego restándole lo mismo pero con x, fm de x menos fn de x, perdón, o sea, menos sí, menos, aquí falta un paréntesis, menos esta diferencia, ¿verdad? Y eso, por otro lado, es por el valor medio, la derivada evaluada en algún valor c, multiplicado por la diferencia de x más h y h, que es h. ¿Okay? Y en este caso, pues la derivada es la resta de las derivadas, ¿verdad? Esto es un fm' menos fn', evaluado en h. Entonces lo que tenemos es que toda esta expresión, de hecho aquí sería bueno un paréntesis para que no haya confusión, esta expresión fm de x más h menos fm de x sobre h menos fn de x más h menos
fn de x sobre h. Tal vez aquí ver que en esencia es lo mismo, ¿verdad? El denominador es h. Aquí sí están reordenados los términos. El término fn de x más h es negativo y el fn de x es positivo, tiene un doble menos. Entonces lo que vimos es que esto de aquí sería fm' de c menos fn' de c, ¿verdad? La h se cancelaría. Esto en valor absoluto. Entonces tenemos la diferencia es fm' y fn'. Y esto, por supuesto, está acotado por el supremo de t en el intervalo t f'mt menos fn' de t. Aquí solo por definición del supremo, por supuesto, están por debajo. Como la asociación de las derivadas converge uniformemente, sabemos que satisface la condición de Cauchy, ¿verdad? Entonces, como la asociación converge uniformemente, entonces satisface la condición de Cauchy. Esto es, existe un n que va a depender de epsilon, de tal forma que si n es mayor o igual que n, entonces el supremo de t en i de fm' de t menos fn' de t es menor o igual que epsilon. Entonces, este supremo es menor o igual que epsilon cuando m y n son grandes, que es lo que queríamos probar. Ahora queremos ver que podemos reemplazar fm por f en esta ecuación que teníamos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos esta de aquí, que sabemos que este es menor o igual que epsilon, eso es lo que probamos en la parte anterior. Y si sacamos el límite, cuando m va para infinito, pues el límite se comporta bien dentro del valor absoluto y es aditivo, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que f de x más h menos f de x sobre h menos, y esta parte es constante, si dejamos a h, si dejamos a n fijo, esta parte no varía al tomar el límite, solo estamos variando el n, el m, entonces esto va a ser menor o igual que epsilon. Ahora en el inciso 3, básicamente me dice que puedo reemplazar esto que está aquí por gn, que es el límite de las derivadas, ¿verdad? Esto tiene la forma como de la derivada, lo puedo reemplazar por gn. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, usando la desigualdad triangular. Entonces, vean que, por un lado, esto se parece a la derivada de los fn's y la derivada de los fn's se acerca a g. Entonces vamos a usar una desigualdad triangular. Entonces lo que vamos a usar es que f de x más h menos f de x sobre h se acerca a fn de x más h menos fn de x sobre h, que es lo que tenemos arriba en anaranjado. Tenemos que fn de x más h menos fn de x sobre h, este se va a aproximar a la derivada f' de x, fn' de x, esto sería cuando h es pequeño. Y por último, f' de n de x se va a aproximar a g de x.
Esto es cuando n es grande. ¿Okay? Vamos a usar esta desigualdad triangular, que sería acotar todos estos tres valores. Bueno, el primero ya lo acotamos. Realmente ya sabemos que esta diferencia, que la diferencia de estos términos es menor que epsilon, siempre que n sea grande. Lo que vamos a ocupar es que queremos que esta diferencia también sea grande. Queremos que f' de x menos g de x también sea pequeño. Y esto ocurre si n es mayor o igual que un n1 de epsilon. Entonces podemos tomar n más grande que este n1 y más grande que el que estaba dado anteriormente. Y lo que nos hace falta sería entonces acotar qué tanto se parecen estos términos de aquí. Este que está en azul va a ocurrir por la definición de la derivada, porque, bueno, lo que dice la derivada es que esta diferencia es menor que epsilon. Voy a ponerlo aquí abajo. Sabemos que esto es menor que epsilon. Si h en valor absoluto es menor que un delta n, que va a depender de epsilon y de n, ¿verdad? Entonces la idea es que tomamos estos tres por separado. Entonces, si n es más grande que el n1 y el n que teníamos antes, y el valor absoluto de h es menor que delta n, entonces lo que vamos a tener es que f de x más h menos f de x sobre h menos g de x es menor o igual que si ponemos todas estas diferencias en valor absoluto. Entonces, f de x más h menos f de x sobre h menos fn de x más h menos fn de x sobre h más fn de x más h menos fn de x sobre h menos f'n de x más fn' de x menos g de x, y todo esto es menor que 3. Resulta que no es necesario asumir la convergencia de los fn's en sí, basta con que haya convergencia en un solo punto A, y eso es parecido al primer ejercicio, usando el valor medio o de cierta forma el teorema de Taylor, que nos dice que fn de x menos fm de x es igual a fn de a menos fm de a más x menos a por f' de fn' de algún valor c menos fm' de algún valor c. Esto es el teorema del valor medio. Y la idea es que como las derivadas convergen de forma uniforme, esa sucesión es pequeña, no importa quién sea c, ¿verdad? El c va a depender de n y m, y va a estar multiplicado por x menos a, que es una constante, y esta sucesión es fija, es de Cauchy, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta sucesión fn de a es de Cauchy, y lo mismo con el supremo de fn' menos fm', sabemos que es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si n y m son grandes, vamos a saber que esta diferencia, fn de x menos fm de x, va a ser menor que 2 epsilon, o menor o igual que 2 epsilon, y esto no importa para cuál x, porque, bueno, este de aquí va a estar acotado, es una constante, y va a estar acotado dependiendo de qué tan grande es el intervalo. Bueno, aquí
realmente X menos A es acotado, si pensamos en un intervalo acotado, pero podemos tomar X en un intervalo acotado para ver que hay convergencia uniforme por lo menos en esa región y como la derivada es local, pues para probar que es diferenciable, basta concentrarnos en un intervalo acotado.